Empezamos nuestra lección gratuita abierta al público de macrofibra estructural. Te recordamos que esta es la lección 124 de la certificación total online. La puedes encontrar en www.iicd.online para que ahí hagas tus exámenes y te certifiques por completo en todas las técnicas del concreto decorativo. Tenemos excelentes promociones. Chécalo ahí. Muy bien, la macrofibra estructural sirve para sustituir el acero que se coloca por temperatura en el concreto. El acero por temperatura nos referimos típicamente a la malla electrosoldada que colocamos adentro del concreto, ¿sí? Bueno, lógicamente primero se coloca la malla y después se vierte el concreto encima. Y esta malla funciona para que cuando el concreto se caliente y quiere expandirse, la malla lo va a sujetar. Y también cuando el concreto se enfría y quiere contraerse, también la malla lo va a conservar en su posición. Muy bien. Bueno, existen varios tipos de fibras para concreto. Por ejemplo, existe la fibra de acero. La fibra de acero bien te puede sustituir la fibra, la malla electrosoldada y otros aceros también que se colocan por temperatura, pero se oxida y no resiste tanto a la alcalinidad y también tapa y maltrata la tubería del concreto cuando utilices concreto bombeable. Bueno, también existe la fibra de polipropileno, que son unas fibritas pequeñitas como de aproximadamente 1,5 cm, 2 centímetros de longitud, sumamente delgados. Y estos vellitos, estas fibras, se dispersan por todo el concreto, al igual que las demás fibras también, pero te sirve nada más para que durante las primeras horas del fraguado, tu concreto se conserve íntegro. Es decir, si se quiere deshidratar muy rápidamente el concreto por asoleamiento, por temperatura, por viento inclusive, esta fibra lo va a mantener unido en una sola pieza, pero nada más durante las primeras horas del fraguado. Si después existe algún otro tipo de movimiento, pues lógicamente esta fibra ya no le va a servir para nada porque no tiene cómo sujetarse. Muy bien. La mejor fibra que te podemos recomendar para tus pisos de concreto decorativo es la macrofibra de polipropileno SPG. Esa fibra no se oxida, evitas fisuras por deshidratación temprana, sustituye el acero por temperatura y resiste perfectamente la alcalinidad. Estas son algunas obras que se han hecho con la fibra de polipropileno, con la macrofibra de polipropileno. Y la primera de ellas es el túnel emisor Oriente en la Ciudad de México, el famoso TEO. Es un tubo gigantesco de drenaje para la Ciudad de México y ahí se han vertido pues ya algunos cientos de miles de metros cúbicos, todos con macrofibra. Y bueno, pues ahí tienes de ahí en adelante muchísimas obras más, no nada más en la lista, sino pues muchísimas obras que ya existen y que, en las cuales se siguen colocando todavía muchísimos metros cúbicos de concreto que incluye la fibra ya mezclada como un aditivo para sustituir el acero por temperatura. Entonces, la macrofibra está fabricada con un método que te incrementa la resistencia a la tensión, ¿sí? Entonces, este incremento a la tensión logra, la resistencia a la tensión logra una reducción significativa en los agrietamientos por contracción plástica en el concreto. Además, en el concreto endurecido incrementa la resistencia residual y de esta manera puedes sustituir el acero por temperatura. Muy bien. Las principales propiedades son las siguientes. Tiene una alta resistencia a la alcalinidad, cero absorción de la humedad, cero oxidación o corrosión. Tiene una alta resistencia a la tensión. Tiene una distribución homogénea en las 3 dimensiones, es decir, en todo el grosor de la losa se distribuye desde abajo hasta arriba, no se queda flotando, sino que está distribuido en todas direcciones adentro del concreto. A diferencia de la malla, que la malla siempre va a quedar de alguna manera ondulada por más esfuerzo que pongas y nunca te va a quedar exactamente en su lugar donde debe de ser. Aquí la fibra refuerza todo el espesor del concreto y eso es una maravilla, la verdad. Muy bien, no te obstruye ni maltrata los ductos para concreto en equipos de mezclado. También se integra muy fácilmente y muy rápidamente mezclando 10 minutos a muy alta velocidad. Lo vas dosificando poco a poco, mezclas 10 minutos a alta velocidad y ya terminaste. Muy bien, entonces la vas a usar como sustituto de acero de refuerzo o malla electrosoldada típicamente, normalmente en losas de cimentación, por supuesto, pavimentos de concreto, pisos industriales de concreto, y capas de compresión en estructuras como vigueta y bovedilla, losetas o losas nervadas y también la losa de acero. También se usan en taludes y túneles, en muros delgados de concreto y también elementos prefabricados de concreto.
La situación actual es que la malla electrosoldada es muy pesada y ocupa mucho espacio, por lo que es muy difícil de maniobrar y transportar para su corte y colocación. No se diga cuando tienes que colar varias capas de compresión en un edificio de varios niveles, pues cada nivel te va saliendo más cara la elevación y maniobras de la malla. Recortes, desperdicios, etcétera. Es sumamente complicado, lo vamos a ver en detalle en unas láminas más. Y también esta malla se oxida muy rápidamente y si no se colocan las silletas y los pollos o separadores debidamente, no tiene un correcto efecto sobre el concreto. Muchas veces hemos sido testigos en las obras cómo la malla la dejan pegada a la base, ¿sí? o pegada al sustrato inferior y el concreto lo tiran por encima. Bueno, pues esa malla no sirvió para nada. Entonces la tienen que estar levantando con ganchos de alguna manera para que vaya quedando medio nivelada, y cuando la pones con algunos pollos para nivelarla, o silletas o separadores como le quieras llamar, o niveladores como les quieras llamar, también la presión de concreto hace que se desnivele y jamás te queda de manera horizontal correctamente colocada. Muy bien, entonces los beneficios de la fibra es que es facilísima de maniobrar, es muy ligera. Una sola bolsita tiene la dosificación para 1 metro cúbico de concreto. La dosificación típica es de 2,5 kilos para sustituir la malla electrosoldada en 1 metro cúbico de concreto. Entonces, si el peso de un rollo de malla es de 100 kilos y lo necesitan transportar cuando menos entre 2 personas, pues esto te estamos diciendo que lo vas a sustituir con algunas bolsitas de fibra de una manera sencillísima y súper fácil. Muy bien, el mezclado es muy fácil en la revolvedora. Primero vas a vaciar el agua, luego la grava, luego el concreto y luego la fibra y la arena. Hazlo como siempre, cuidando que no haya grumos ni adherencia a las paredes. Aquí te lo vamos a poner en el video. Hay una mezcla tan pequeña que pues, se decidió vaciar incluso junto con la arena y tampoco nos dio ningún problema. ¿Sí? Incluso haciéndolo de esa manera tan rudimentaria tuvimos buenos resultados. Lo mejor, yo te sugiero, es que vacíes primero el agua, luego la grava, el cemento y metas la fibra y la arena al último. Ahí se metió la fibra junto con la arena, no nos dio ningún problema. Estamos mezclando perfectamente bien. Muy bien. Bueno, el acabado, muchas personas tienen mucho cuidado de usar fibra porque dicen, oye, la fibra va a quedar sobresalida del piso, ¿no? Se va a notar cómo sale la fibra por arriba del piso. Nuestra fibra estructural está diseñada para no exponerse en la superficie y poder dar cualquier acabado. Eso ya lo hemos demostrado en varios videos. Bueno, la comparación con concreto, con y sin fibra estructural, pues es la siguiente cuando lo sometes a las pruebas de compresión que ya hemos visto en videos pasados. Cuando rompes un concreto, cuando truenas un concreto en los cilindros que se van a someter a la prueba de compresión, estos concretos se rompen por completo y cuando tienen fibra se van desgajando en partes. Esto quiere decir que tus concretos jamás se van a estar desintegrando y pulverizando como normalmente lo hacen muchas losas, ¿no? Bueno, el beneficio económico es la rentabilidad para el constructor, es decir, te deja muchísimo más dinero, ¿no? Aquí te va el diagrama de flujo de la colocación de la malla. Bueno, pues es toda una danza, ¿no? Es todo un proceso. Primero tienes que descargar la malla del camión en el que te resulten a la obra, luego lo tienes que almacenar. En el mejor de los casos, tal vez ya lo tienes que transportar directamente al lugar de la instalación, donde desdoblas la malla. La malla siempre se desdobla de esta manera, jamás se desdobla así, sino siempre al revés, así, para que no tengas algún accidente, no se te vaya a venir la malla y no te pique en los ojos o en el cuerpo de alguna manera. Bueno, luego la tienes que medio enderezar, ¿verdad? Ahí andan los muchachos con algunos fierros, con algunos instrumentos o desdobladores queriendo enderezar la malla, nunca queda perfectamente derecha. Luego la tienes que medir y cortar. Luego en el paso número 7 la tienes que colocar en la superficie. Y luego tienes que hacer los traslapes, ¿no? Que es más o menos de 2 cuadros aproximadamente. Normalmente son de 30 veces el diámetro del acero. Es lo que tienes que hacer el traslape. Luego tienes que hacer los amarres. Y luego la tienes que fijar, la tienes que calzar y la tienes que dejar nivelada, ¿no? Entonces, todo esto te suma muchísimo tiempo de maniobras. El tiempo de instalación menor a 60 metros cuadrados por jornal, por cuadrilla, según Opus 2015. La instalación de malla electrosoldada corresponde del 10 al 30% del tiempo total de construcción de obra. Entonces, es muchísimo tiempo. Entonces, aquí nos dice
la descripción del precio unitario de Opus del año 2015, imagínense, esto ya tiene tiempo que sucedió, ¿no? Pero con todo y todo te va a dar muy buena idea de la comparativa, pues también actual, ¿no? Nos dice primero que necesitas alambre recocido, que te vas a gastar 34 centavos en pesos mexicanos, la silleta plástica, 90 centavos en pesos mexicanos, la malla electrosoldada, más o menos 14, 15 pesos, material en total fueron casi 16 pesos, ¿no? 15 y tantos. Después en mano de obra necesitas alguien, un fierrero, alguien que esté habilitando todo el acero, un ayudante, un cabo de obras y un maestro de obra, eso es lo que gana cada uno de ellos. Y después necesitas también cubrir un desgaste de tu herramienta, con lo que caes en un costo directo en el año 2015 de aproximadamente 30 pesos por metro cuadrado de maniobras. Y casi siempre aquí en nuestro país, en México, bueno, cuando menos aquí en la franja centro, digamos, que el valor de la mano de obra, de la habilitación de la malla, es muy similar al valor mismo de la malla. Entonces, si la mano de obra te cuesta 30 pesos, pues quiere decir que la malla también va a andar más o menos en 30 pesos, vas a gastar 60 pesos en total por metro cuadrado. Estamos hablando de valores del año 2015, recuerden esto, ¿sí? Entonces, falta también considerar costos indirectos y los costos directos también están ligados a la eficiencia de colocación de la malla. Entonces, en aquel entonces, la macrofibra estructural te costaba 25 pesos por metro cuadrado. Era más barata que la malla. Y la malla, con todo y la mano de obra, te costaba aproximadamente 60 pesos por metro cuadrado. Entonces, ahí tenemos el análisis del beneficio económico en costos nada más de la pura malla. A esto habría que agregarle también todo el análisis de mano de obra que ya hemos visto. Muy bien, entonces estas son las normas si gustas revisarlas. Y bueno, pues nuestro anuncio es muy contundente, decimos, como dice nuestro presidente, ¿no? Ya chole con la malla, ponle fibra profesional, es la macrofibra estructural para concreto, ese es el nombre que debe llevar. La verdad es pura felicidad, sustituye al acero por temperatura, la promesa es que es más rápido y más fácil, y SPG te puede hacer el cálculo de sustitución del acero, es más ligero, tiene cero riesgos, una sola persona te deja listo 7 metros cúbicos de concreto en un ratito, ¿verdad? Normalmente vas a llevar una bolsa por cada metro cúbico, ¿verdad? Y el concreto queda muchísimo mejor porque la fibra se distribuye en 3 dimensiones. Y lo más bonito de todo es que es más barato, ¿verdad? Cálculos estructurales para dosificación, puedes checar el curso completo en este vínculo. Es un poquito largo y complicado, si quieres ponle pausa para que lo puedas apuntar con calma y ahí te puedes encontrar el curso gratis también de cálculo. Importante es que el curso de cálculo no forma parte de la certificación total online, es un curso completamente independiente. Y si quieres también fácilmente sustituir con la calculadora del IMSIC, también la puedes encontrar en la videobiblioteca del instituto, que está en icd.online/video-biblioteca. Ahí entras y te encuentras la calculadora para sustituir. Te pregunta qué concreto vas a usar, cuál acero quieres sustituir, qué tan gruesa es tu losa, y de inmediato te da el resultado de cuál es la fibra y cuál es la dosificación correcta que debes usar. Muy bien, vamos a suponer que tú vas a calcular algo muy sencillo o también algo más complicado como zapatas, columnas, traves, losas, y no te quieres meter en ese problema. Y dices, híjole, me encargaron hacer la sustitución del acero con fibra en zapatas, traves, columnas y losas, o en alguna losa, o en un piso simplemente, y no te quieres meter en problemas, ni siquiera quieres usar la calculadora. No te preocupes, llámanos a nuestros teléfonos, envíanos un WhatsApp, y con muchísimo gusto te podemos hacer el cálculo de sustitución. Incluso podemos llegar a diseñar para ti un envase especial de acuerdo con tus necesidades para tu obra. Y eso es muy, muy cómodo. Entonces, dependiendo del tamaño de tu instalación, podemos incluso diseñar ese envase que tú necesites. Y, en fin, terminamos. Espero que te haya gustado y lo aproveches mucho. Nos vemos en la siguiente lección.